La operación histórica se refiere a la combinación de un lugar social de prácticas científicas y de una escritura. Este análisis de las condiciones previas nos permitirá precisar las leyes silenciosas que organizan al espacio producido como un texto. La escritura histórica se construye en función de una institución cuya organización obedece a reglas propias que exigen ser examinadas en sí mismas. Un lugar social hace referencia a toda investigación historiográfica donde se enlaza con un lugar de producción socioeconómica, política y cultural. Esto implica un medio de elaboración circunscrito por determinaciones propias, una profesión liberal, un puesto de observación o de enseñanza, una categoría especial de letrados, etc. Es decir, se halla sometida a presiones. Los hechos históricos se hallan constituidos por la introducción de un sentido en la objetividad. La relatividad histórica compone un cuadro donde sobre el fondo de una totalidad histórica se destaca una multiplicidad de filosofías individuales, las de los pensadores disfrazados de historiadores. Al aislar del texto historiográfico un elemento filosófico se le suponía una autonomía a la ideología. En esto consistía la condición de su extracción en orden de ideas, se apartaba de la práctica histórica. La institución histórica. Las instituciones del saber señalan el origen de las ciencias modernas, como lo demuestra en el siglo XVII las asambleas de eruditos. El nacimiento de las disciplinas está siempre ligado a la creación de grupos. El discurso científico que no habla de su relación con el cuerpo social no puede dar origen a una práctica, deja de ser científico, y esto es muy importante por el historiador, pues en esta relación con el cuerpo social está precisamente el objetivo de la historia. Finalmente, ¿cuál es la obra de valor en historia? La que es reconocida por los pares, la que puede situarse en un conjunto operativo, la que constituye un progreso en lo referente a la condición actual de los objetos y los métodos históricos, y que vuelve posibles a su vez nuevas investigaciones. Los historiadores en la sociedad es preciso aprender o practicar buenos métodos para ser introducido en el grupo. Los métodos son los medios con los que se defiende, se diferencia y se manifiesta el poder de un cuerpo docente o burocrático. Estos métodos describen un comportamiento institucional y las leyes de un medio, y no por eso dejan de ser científicos. El enlace de la historia con un lugar es la condición de posibilidad de un análisis de la sociedad. Hacer historia es una práctica. Desde este punto de vista podemos tener una perspectiva más programática, considerar los caminos que se nos abren y no limitarnos a la situación epistemológica que ha revelado hasta ahora una sociología de la historiografía. La ciencia del ambiente modifica las combinaciones cambiantes de la naturaleza y de la industria, pero ya no permite aislar la extensión indefinida de las construcciones sociales, de las estructuras naturales que están cambiando. El historiador logra la metamorfosis del ambiente a través de una serie de transformaciones que desplazan las fronteras de la topografía interna de la cultura. Una, una obra histórica participa del movimiento por el cual una sociedad modifica su relación con la naturaleza, convirtiendo lo natural en utilitario. La literatura se enfoca en un trabajo sobre el lenguaje y el texto sobre la escena. Esto quiere decir que la historia deja de ser científica, mientras que la literatura lo es. Consiste en producir documentos por el hecho de recopilar, transcribir o fotografiar dichos objetos, gracias, si no es por la condición, el medio y el resultado de un desplazamiento. El establecimiento de las fuentes o la redistribución del espacio. La historia que se practicaba en el pasado partía de huellas, manuscritos, piezas raras, etc. Un número limitado y se trataba de borrar toda diversidad y de unificarlas en una comprensión coherente. La investigación utiliza objetos que tienen la forma de su práctica. Ellos le proporcionan el medio de hacer las diferencias relativas o las unidades de donde parte el análisis. Crítica e historia. El primer aspecto supone un cambio de dirección del conocimiento histórico desde hace un siglo. Hace 100 años, el conocimiento histórico representaba una sociedad bajo el aspecto de una recolección de todo lo que había llegado a ser. En segundo aspecto, el historiador se instala en una frontera donde la ley de una inteligibilidad encuentra su límite como algo que no logra superar al desplazarse y que no deja de encontrar bajo otras formas. En tercer lugar, es que la historia crea una mixtura al combinar el modelo de sus
desviaciones o al actuar en las fronteras de la regularidad. Además, la operación histórica consiste en dividir el dato según la ley presente que se distingue de su pasado, en tomar una distancia respecto a una situación adquirida. Y por último, la figura del pasado conserva su valor primitivo de representar lo que hace falta, con un material que está necesariamente allí, pero que connota un pasado en la medida en que nos remite a una ausencia que a su vez introduce la falla de un futuro. Una escritura. No hay relato histórico donde no está explícita la relación con un cuerpo social y con una institución de saber. La investigación de la escritura es la construcción de una escritura en un paso extraño desde diferentes puntos de vista. Nos conduce de la práctica al texto. La cronología o la ley enmascarada hace referencia a los resultados de la investigación que se exponen según un orden cronológico. Por medio de este tiempo referencial, la historiografía puede condensar o extender su propio tiempo, producir efectos de sentido, redistribuir y codificar la uniformidad del tiempo que corre. La construcción desdoblada se refiere a la construcción de la historiografía, es decir, la temporalización que proporciona un cuadro al permitir que se mantengan juntas las contradicciones sin tener que resolverlas. Este propósito globalizante se encuentra a lo largo de toda la obra, nos remite finalmente a una voluntad política de administrar los conflictos y de regularlos desde un solo lugar. Un aspecto importante del desdoblamiento ya no se refiere a la mixtura o a la estratificación del discurso, sino a la problemática de su manifestación, a saber, la relación entre el acontecimiento y el hecho. El lugar del muerto y el lugar del lector. La escritura centrará en escena una población de muertos, es decir, personajes, mentalidades o precios. Muchos indicios atestiguan en historia esta estructura de galería. Lo que prolifera en el discurso histórico son aquellos elementos debajo de los cuales lo único que se puede hacer es mostrar. La práctica, en efecto, encuentra al pasado bajo el módulo de una separación relativa a modelos presentes. La función específica de la escritura es diferente y complementaria de la función de la práctica. Esta función puede precisarse bajo dos aspectos. Por una parte, en el sentido etnológico y causi religioso del término, la escritura desempeña el papel de un rito de entierro. Por otra parte, la escritura tiene una función simbolizadora, permite a una sociedad situarse en un lugar al darse en el lenguaje un pasado, abriendo así al presente un espacio. Es decir, marcar un pasado es darle su lugar al muerto, pero también redistribuir el espacio de los posibles, determinar negativamente lo que quedó por hacer y por consiguiente utilizar la narrativa que entierra a los muertos como medio de fijar un lugar a los vivos. La escritura solo habla del pasado para enterrarlo, es una tumba en doble sentido, ya que con el mismo texto honra y elimina. Aquí el lenguaje tiene por función introducir en el decir lo que ya no se hace, pero de un modo diferente a como ocurre con otras tumbas artísticas o sociales. La reconducción del muerto del pasado a un lugar simbólico se articula aquí con el trabajo que tiene crear en el presente un lugar, pasado o futuro, que debe llenarse y es un deber que hay que cumplir. La escritura recoge el producto de este trabajo, de esta manera libera el presente. Sin él, en la medida en la que nuestra relación con el lenguaje es siempre una relación con la muerte. El discurso histórico es la representación privilegiada de una ciencia del sujeto, tomada dentro de una división constituyente, pero en el contexto de la escenografía de las relaciones que un cuerpo social mantiene con su lenguaje.